Muy buenos días. Estamos aquí reunidos por gentil convocatoria del Club Bonos San Marcos para entrevistar al doctor Luis Díez Canseco, quien es socio fundador del Estudio Díez Canseco, expresidente del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, y ha sido, entre sus funciones más destacadas, justamente funcionario de la UNTAD, la OMPI, además de vocal de la Sala de Competencia del INDECOPI. Muy buenos días, doctor Díez Canseco. Muchísimas gracias por la invitación, Juan Manuel. Muchísimas gracias, Club ONU San Marcos, por convocarme para esta entrevista. Y un gusto acompañarlos una vez más, Club ONU San Marcos, porque veo que son un grupo de estudiantes muy activos, que les gusta ver los temas internacionales, y para mí es un privilegio hablar del tema del Tribunal Andino de Justicia y la Comunidad Andina. Así es que muchas gracias una vez más. Perfecto, doctor. Procedimos entonces a la pregunta de cajón, digamos, que todo el mundo anhela escuchar desde su punto de vista. Es ¿cuáles serían los logros del tribunal a lo largo de estas más de 4 décadas de existencia? ¿Por qué se le considera un referente en toda la región? Varias razones. En primer lugar, el Tribunal Andino de Justicia ha sido, digamos, la institución que se ha mantenido de manera lineal y creciente en este mare magnum de visiones políticas diferentes que los países andinos, por razones muy naturales, han ido teniendo a lo largo de los 50 años del proceso de integración andina. Han habido momentos en los cuales han habido coincidencias, han habido momentos en los cuales han habido fuertes discrepancias ideológicas, fuertes discrepancias de modelo económico, y esto ha tenido un impacto en el desarrollo, un impacto lamentable, debo decirlo, en el desarrollo y la consolidación del proceso de integración andino, bajo falsas premisas que veremos en su momento, pero que han impactado en el desarrollo de la labor legislativa y de convergencia normativa, que en teoría es la gran labor que debe tener la Comisión y el Comité Ampliado del Ministro de Relaciones Exteriores, que es promover la armonización de normas y de políticas. Entonces, claro, dentro del marco de la Secretaría General y de la Comisión y del CAMRE, como que han habido altibajos, ¿no? Sin embargo, el Tribunal Andino de Justicia se ha mantenido lineal. Y no solamente lineal en términos de una cantidad de casuística permanente, sino que ha ido incrementándola. Por poner un ejemplo, de 150 casos hace 10 años, hoy en día tienen 750 casos, lo cual pone en evidencia de la manera más clara que este tribunal es usado, este tribunal es respetado, y a este tribunal se recurre. Entonces, esto ha llegado a tal punto que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, que me honró presidir, es la tercera corte internacional a nivel mundial con incidencia de casos, después del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea. Entonces, tenemos una institución que ha sido, digamos, la más permanente y la que a diferencia de los otros organismos del sistema andino de integración, que han tenido hipos de subidas y de bajadas, de crisis y no crisis, de reingenierías y no reingenierías, el Tribunal Andino ha estado ahí resolviendo en favor de la ciudadanía y de las empresas
¿cómo se llama? Casos y brindando seguridad jurídica. Además, hay otro tema importante. El proceso de integración andina, lamentablemente, en los últimos años, ha habido un cambio importante desde la gestión del actual secretario general, pero durante muchos años la Secretaría General dejó de ser una Secretaría General en términos de un ente promotor para convertirse en una simple secretaría. O sea, perdió su capacidad de iniciativa legislativa. La actual gestión con el actual secretario general ha cambiado esa dinámica. Durante muchos años la Secretaría General fue un ente donde prácticamente no hacían muchas cosas, por no decir nada. Actualmente se está moviendo una importante agenda y esto es producto de ¿qué? De que el proceso de integración andino se ha burocratizado en términos de que ha sido capturado, es una crítica muy fuerte, por un conjunto de burócratas en los ministerios de comercio, o no tanto de la Cancillería, porque las Cancillerías sí entienden el tema, pero los responsables de los ministerios de comercio de varios países. O sea, quienes deciden qué cosa es importante para la integración andina no son los empresarios, no son los usuarios, no son los ciudadanos, no son la academia, son un grupo de burócratas. Y estos burócratas se han dedicado a mejorar y apuntar y a trasladar sus puntos de vista ¿hacia qué? Hacia los tratados de libre comercio, que son, como ya sabemos todos, muy bonitos, muy simpáticos, permiten que se viaje por todo el mundo y suenan muy agradables, pero que son, digamos, formatos preestablecidos, que son cut and paste y cambios de algunas cláusulas y ya está. Y se han olvidado que el objetivo del proceso de integración andino es, primero, el tema económico, pero el proceso de integración andino va más allá. Tiene consideraciones también de tipo social, también de tipo humanitario, también vinculado con los temas políticos. Y por otro lado, el proceso de integración andino tiene un objetivo, no se olviden, que es el mejoramiento sostenible del nivel de vida de todos los habitantes. Y parecería ser que estos burócratas se han olvidado de eso. Y ellos son los que deciden qué cosa es lo que importa para la integración, y como todos lo sabemos, durante los últimos 10, 15 años, en los hechos, nunca los gobiernos consultan, nunca los gobiernos llaman los puntos de vista del sector privado y de los usuarios. Entonces, a diferencia de que ha habido una total deslinde o separación del proceso de integración entre los usuarios y los gobiernos, en el cambio en el Tribunal Andino de Justicia, los usuarios cada día están más cercanos al Tribunal Andino, cada día conocen más el Tribunal Andino, y prueba de ello es que los usuarios, que es finalmente a quienes se debe el proceso de integración, a la ciudadanía y a las empresas, proceso de integración andino, empresas, han salido, lo sabemos, de manera consistente en apoyar al Tribunal Andino en la situación económica que está pasando en este momento. Muchas gracias. Muy buenos puntos, doctor. Ha sido muy claro en cuanto a no solo los logros, sino, digamos, los obstáculos, las barreras que se han presentado a lo largo de todo este tiempo. Bueno, de lo que se trata es hablar con libertad y decir las cosas como son. O sea, hay momentos en los cuales uno no puede ser políticamente correcto, ¿ok? Y hay que decir las cosas como son. El proceso de integración se ha burocratizado. Quienes deciden qué es lo correcto y qué es lo incorrecto es un grupo de funcionarios de los ministerios. En el caso peruano no es la Cancillería. Y eso no es así. O sea, el proceso de integración es de todos, los ciudadanos y las empresas. Y por lo que veo, algunos ministerios nunca han llamado ni a los ciudadanos ni a las empresas para dar sus puntos de vista. Sí, además con los retrasos en las cuotas, pero bueno, pasemos a la segunda pregunta. Recuerdo que cuando usted fue presidente del Tribunal Andino,
trasladó el concepto abstracto de reingeniería al tribunal. Así es. Recuerdo que usted fue el precursor en hablar justamente de la necesidad de hacer toda una reingeniería en el tribunal, porque otra cosa es que queden declaratorias, ¿no? Que para eso sí son muy eficientes algunos funcionarios, pero otra cosa es llevar a cabo propuestas tangibles dentro de un órgano concreto y sobre todo tan importante como fue el tribunal. Usted entre sus propuestas ya figuraba cierta forma, una especie de precedente, que es el acto aclarado. Es ligeramente similar a la figura, digamos, es su equivalente, es la alternativa de la figura que se ha presentado ahora como propuesta de reforma del estatuto del tribunal. También era necesario pasar a un nuevo nivel de reingeniería, y ahora se ha planteado concretamente dos puntos vitales para optimizar las competencias del tribunal. Primero es justamente esta figura del precedente o el acto aclarado. Simplemente son dos visiones distintas de un mismo objetivo. Y el otro punto es la mejora de la función arbitral. ¿Cómo se podría, digamos, implementar una alternativa al arbitraje de inversión? Eso es lo que en pocas palabras se plantea en esta nueva propuesta, el oficio que está contemplada en el oficio de 24 de agosto, que es de conocimientos públicos y todos visitan la página del tribunal. Digamos, ¿qué opiniones le merece a usted ambas propuestas, la del precedente y la función arbitral? Bueno, vamos por mi intervención. Los gobiernos en este mundo burocrático, imagínense, son 12 años que se viene debatiendo el tema de la consolidación del Tribunal Andino. 12 años. Y bueno, dan vueltas y vueltas. Y lo gracioso del caso es que es un grupo de burócratas que toman decisiones, pero nunca consultan ni llaman a los usuarios, nunca llaman a las empresas, nunca llaman al sector académico para dar sus puntos de vista. O sea, lo cual me parece increíble. O sea, quienes no usan el sistema tomaron la decisión de reformarlo, sin saber cómo funciona. Entonces, en ese escenario, cuando estuve en el Tribunal Andino, con el apoyo de mis colegas magistrados, tomamos la decisión de hacer una autorreingeniería, llamémosle así. O sea, tratar de, en el marco de la normativa vigente y sin violentarla, obviamente, para eso somos abogados y jueces, tratar de mejorar los procedimientos y tratar de acelerar las cosas. Prueba de ello fue que vía un conjunto de decisiones fuimos paulatinamente mejorando cosas del sistema en la medida que la ley lo permitiera. Por ejemplo, el tema de los desempate de votos, el tema de tener decisiones mucho más claras, manejar las consultas prejudiciales con preguntas precisas, el tema de las audiencias orales, etcétera, etcétera. Y claro, esto lo que generó fue, una vez más, credibilidad por parte del sector privado, credibilidad por parte de las empresas, consecuencia, cada vez más y más y más casos. De 150, 200, pasamos a 750. Esta es la prueba palpable de la labor que está haciendo el Tribunal Andino. Si el Tribunal no estuviera trabajando, cada vez tendríamos menos casos. Más o menos al revés. Pero en fin. Y el Tribunal ha planteado dos alternativas para modificar la decisión 500. La primera es la de la función arbitral, que está en el tratado que crea el Tribunal Andino de Justicia y que, por circunstancias que hasta ahora desconozco, no se han aplicado. Sé que han habido como 5 consultorías promovidas por la Secretaría General, 5 o 6 a lo largo de los años, para que se diseñe el mecanismo de función arbitral. Y claro, se han hecho las consultorías, se han contratado consultores, se han elaborado los documentos, pero todo, como siempre, ha quedado encarpetado y engavetado. Y bueno, pues yo creo que es momento que esto se haga, porque está en el tratado.
Y la idea no es tanto que el Tribunal Andino de Justicia sea sustituido por un tribunal arbitral, de ninguna manera. Se trata de que puedan las partes utilizar al tribunal como una suerte de plataforma internacional para solución de controversias arbitrales, o sea, en paralelo. O sea, igual que existe la Cámara de Comercio de Lima, que te da un mecanismo de arbitraje administrado, igual que existe la American Chamber of Commerce, igual que existe la Universidad Católica, que son administradores de arbitrajes, pues eso perfectamente también se podría hacer con el Tribunal Andino de Justicia, y que tenga una lista de árbitros que serían llamados en su momento para que arbitren casos que las partes decidan remitir a esta casa, que es seria, y eventualmente, esto es una cosa muy interesante, cualquier tema ético o cualquier cuestionamiento respecto al arbitraje ya podría ir al Tribunal Andino, ya como tribunal, para que lo resuelva. Tan sencillo como eso. Entonces, es una función que se podría manejar y que además le permitiría eventualmente, por la administración, que el tribunal pueda tener un tipo de fondos para que pueda seguir con su labor. Entonces, por otro lado. Y el otro tema, que es el del precedente de observancia obligatoria o el acto claro o aclarado, que esa es una, digamos, una posición o una práctica europea, significa que frente a casos en los cuales ya se ha repetido muchísimas veces lo mismo, ya se sabe cómo se va a resolver, entonces lo que haría el tribunal es declarar que un supuesto X de propiedad industrial, de derecho aduanero, de derecho de telecomunicaciones, lo que sea, sobre el cual ya se ha pronunciado en varias ocasiones, o respecto del cual ya existe una idea muy clara, se le declara como precedente, igual que hace, por ejemplo, el Indecopi, o como hace la Corte Suprema Norteamericana, o como hacen el Tribunal Europeo de Justicia. Entonces se declara que este tema se interpreta de esta manera, con lo cual las empresas no tendrían que venir a solicitar al tribunal, ¿cómo se llama?, una interpretación prejudicial, porque ya se sabe por qué línea se va a resolver. Entonces, esto, de alguna manera, podría ayudar a que los procedimientos sean muchísimo más rápidos, porque claro, llega el juez, o mejor dicho, llega la solicitud del juez, y lo único que tendría que hacer es el Tribunal Andino decir, acto aclarado, según resolución tal, de tal fecha, se acabó el asunto. Entonces, eso significaría que en lugar de hacer un acto admisorio, analizar el caso, bla, 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 simplemente acto aclarado, aplíquese el precedente tal, y automáticamente el caso queda resuelto. Dos muy buenas iniciativas. Doctor, al propósito de la reforma al estatuto del tribunal, se encuentra la tercera propuesta angular, digamos, de esta gran reforma a la decisión 500. ¿Cuál sería su opinión sobre esta propuesta concreta de recaudar fondos, digamos, la propuesta de autofinanciamiento, ¿no? El cobro de tarifas, de aranceles? Su opinión al respecto. Yo entendería que es una medida desesperada. O sea, decir, oiga, vamos a tener que cobrar un arancel, es una medida desesperada, porque claro, los países, a pesar de que los casos son 4 veces, 5 veces más de lo que eran hace algunos años, a pesar de que es la tercera corte con mayor casuística a nivel internacional, los países se han resistido, corrijo, no los países, los burócratas de ciertos ministerios, ¿okay?, los que nunca consultan al sector privado, los que nunca consultan al sector académico, los que están embelesados con los tratados de libre comercio con Tonga, con las Islas Seychelles, con Sudáfrica y con países con los cuales nosotros no tenemos prácticamente ningún tipo de negocio y se olvidan de los vecinos y de la pequeña y mediana empresa. Esos burócratas no han querido aumentar el presupuesto del Tribunal Andino desde hace 12 años, entonces los está asfixiando. Y claro, han tenido que, como medida de emergencia, como medida de desesperación, decir, bueno, pues no nos queda más remedio que cobrar aranceles. Y esto, claro, voy a decir una palabra fuerte, me parece realmente lamentable que el tribunal haya tenido que llegar a ese extremo.
y esta es una responsabilidad de los ministerios encargados de comercio exterior, de no acoger la solicitud de pagos. Nos están, o sea, es increíble, ¿no? O sea, estos burócratas están impidiendo que se haga justicia para las empresas. Yo como abogado hoy en día, ¿cómo voy a ir donde un cliente y decirle, mira, tu caso se va a quedar ahí durmiendo el sueño de los justos a una empresa no solamente nacional, sino extranjera, ¿ok? Hasta que algún día a los gobiernos se les ocurra pagar las cuotas que deben al Estado, perdón, al Tribunal Andino. O tampoco la otra alternativa es cómo le voy a decir a un cliente, oye, mira, ¿sabes qué cosa? Ahora, como los países no están haciendo lo que se supone que tiene que hacer, que es sustentar este tribunal, ¿ok? Yo te voy a tener que cobrar para que se haga justicia. O sea, la administración de justicia es gratuita. Entonces, honestamente me parece vergonzoso que los países, no todos, no estén cumpliendo con sus obligaciones, no todos. Y me parece lamentable que algunos no hayan querido ni quieran incrementar el presupuesto del Tribunal Andino, que está congelado desde hace 12 años. Claro, doctor, la posición es clara. Evidentemente se generaría de cierta manera un peligro, ¿no?, de negación de justicia al establecer aranceles que quizás no puedan ajustarse, ¿no?, a las pequeñas y medianas empresas, ¿no?, que justamente estos burócratas dicen defender. Exactamente. Es que esta es una prueba del total aislamiento que tienen los burócratas en algunos ministerios, no todos, siempre hay honrosas excepciones, de la realidad. O sea, viven en una burbuja que creen que integración son tratados de libre comercio con Tonga, con las Islas Seychelles o con países con los cuales el Perú no tiene ningún comercio internacional. Y se olvidan, una vez más, insisto, de nuestros vecinos, y se olvidan de que el proceso de integración andina es una plataforma exportadora para la mediana y pequeña empresa. Sí, doctor. Y justamente este peligro de negación de justicia hacia la pequeña y mediana empresa, ¿cree que se pueda suplir de alguna manera si el congelamiento, digamos, la suspensión de funciones, ya no hablemos de cese, ¿no?, ya que se está forjando una nueva alternativa, pero ocurriría algún peligro de situaciones de indefensión, digamos, sobre todo me refiero en cuanto a la aplicación del derecho comunitario, el derecho andino? Bueno, a ver, bien fácil. En primer lugar, se negaría justicia. En segundo lugar, los 700 casos que pudieran estar pendientes o que están en camino, que las Cortes Supremas han derivado al Tribunal Andino de Justicia, que las autoridades de propiedad intelectual o de telecomunicaciones o los tribunales arbitrales que están viendo casos que han derivado sus consultas al Tribunal Andino se van a quedar esperando a que algún día hayan recursos o que no les quiten los recursos. Entonces, este es un escándalo. O sea, la primera corte internacional en el mundo, que por cierto es de las más baratas, ¿sabes?, porque cuesta 5 veces menos que la corte del CARICOM y 8 veces menos que la corte centroamericana y muchísimo menos que la corte de San José, a pesar de que ve 600 casos más que ellos. Entonces, yo creo que acá hay un problema gravísimo y creo que esto se puede, digo yo, se va a tener que resolver sí o sí en la medida de que el sector privado y los empresarios, como que ya lo han hecho, a saber su punto de vista, ¿sabe? Y yo tengo la fe y la confianza que los gobiernos, la gente que tiene visión de largo aliento, que valora los principios históricos de la integración, porque recuerden que es una
es parte de nuestra vida y nuestra historia. Atacar el proceso de integración andino es negar nuestra historia, es negar lo que somos. Yo creo que los gobiernos, tal como lo han declarado los presidentes hace poco, van a saber enfrentar este tema. Yo entiendo que por ahora tenemos una situación coyuntural que es lo de la COVID, pero yo creo que tarde o temprano se van a dar cuenta que el Tribunal Andino es el gran patrimonio del proceso de integración andino y van a ayudar. Justo sobre todo, justamente hablando de la COVID, doctor, me venía a la mente una última pregunta y que también no era particularmente mía, sino creo que de todo el grupo ONU es justamente hacia el futuro, digamos, ¿qué se viene si, pongamos, la Secretaría no logra canalizar estos casos que se queden en el aire, que se queden en stand-by, si las cortes no pueden presentar, los jueces nacionales, los tribunales nacionales no pueden presentar interpretación judicial obligatoria a la que estarían obligados? ¿Qué futuro, digamos, lo que va a pasar es muy sencillo. Lo que va a pasar es muy sencillo, que habrán empresas, que habrán grupos que iniciarán masivas acciones de incumplimiento contra los gobiernos por incumplir su obligación de pago de las cuotas y omisión de apoyar algo respecto a lo cual se han comprometido internacionalmente. O sea, acá hay acciones de incumplimiento masivas que se pueden presentar, con las obvias responsabilidades personales de quienes promueven las omisiones y de daños y perjuicios. Y en cuanto, ¿qué generaría esto en el proceso andino de integración? ¿Ocurriría un desmoronamiento de la estructura institucional del SAI? No, yo creo que todo lo contrario. Yo creo que esto, una vez más, va a ayudar a consolidar el proceso de integración. Esta situación ocurrió en los años 60, 70 en la Unión Europea. O sea, no es que seamos los descubridores de la pólvora, pero claro, nunca los países han dejado de pagar a sus tribunales. Lo cual, por cierto, pone en evidencia la poca importancia, que además todos lo sabemos, que los ejecutivos, los poderes ejecutivos, los burócratas del poder ejecutivo le dan a los poderes judiciales. O sea, nosotros lo sabemos, el patito feo de los poderes del Estado es el poder judicial. La última rueda del coche del Estado siempre es el poder judicial. Y claro, a nivel internacional se está repitiendo. O sea, esto es una vez más, esto no es el caso de todos los países. Colombia, debo decirlo, es sumamente respetuosa y cumple con todo lo que tiene que hacer. Pero hay otros países que al Poder Judicial lo consideran la última rueda del coche. Y claro, esa concepción aparentemente le estarían trasladando al Tribunal Andino de Justicia. Qué pena ser tan crítico. Pero yo creo que todo esto va a ayudar a una suerte de reinvención del proceso. Yo creo que esto va a ayudar a que ese mandato que han dado los presidentes hace pocas semanas, sea efectivo, y va a depender mucho, mucho también de la sociedad civil, los estudiantes de Derecho, abogados, que tal como ocurrió en los 70 en la Unión Europea, salgamos a defender las instituciones que nos brindan seguridad jurídica. Porque además hay una situación muy importante que mucha gente se olvida sobre el Tribunal Andino de Justicia. El hecho de que muchos temas, como ocurrió en la Unión Europea, vayan al Tribunal Europeo de Justicia en la interpretación prejudicial, que es la función más importante que tiene acá, brinda seguridad una vez más a los usuarios, a las empresas, porque evita interpretaciones antojadizas por parte de las administraciones
de los países individualmente considerados. O sea, es un vehículo de seguridad jurídica, que es el gran patrimonio del Tribunal Europeo de Justicia y que debería también serlo en el marco de la Comunidad Andina. Muy de acuerdo, doctor. Justamente lo que usted comenta de estas crisis y reinversiones me ha hecho recordar que también, no solo en la Unión Europea, sino también en el EFTA, me parece que con quien usted también inició el diálogo interinstitucional, el diálogo jurisprudencial, inició el acercamiento del tribunal con la Corte del EFTA. Recuerdo que el EFTA también se da un caso, me parece que Suecia era el que más aportaba, ¿no? Similar a lo que ocurre acá con Noruega. Claro, pero ahí está, pues. O sea, situaciones comunes. pero no importa quién aporte más y quién aporte menos. Lo que importa es que se resolvió el problema y se hizo lo que se supone que se tiene que hacer. Los tribunales internacionales están para dar seguridad jurídica y brindar seguridad jurídica y evitar los desbandes interpretativos o posibles equivocaciones en el marco de los países. O sea, la regla es muy sencilla. Esto permite que ya se sepa cómo la norma es interpretada y evitar que país A la interprete de manera diferente de la B y esto genere, ¿cómo se llama? Interpretaciones arbitrarias. Explicó muy bien, doctor, el punto de vista de todos los que tenemos algo de comprensión del derecho de la integración. Esperamos que estas reflexiones lleguen a los oídos de los decisores, que lamentablemente no son los técnicos, ¿no? Como bien menciona. Ni los empresarios, ni los técnicos ni los empresarios. Exacto. Nunca se les convoca todo. Bueno, en fin, ya usted ya dijo para que esperemos simplemente que dejen de pensar un poco en Brunei, ¿no? Y ahora con la COVID se vean un poco más, hacia el costado, hacia los países vecinos y vean de que en verdad, por ejemplo, Colombia nos puede beneficiar con genéricos, qué sé yo, otras cosas. Sí, claro, imagínense, en este momento un proceso de integración andino unificado, ayudando para, por ejemplo, entre todos comprar, ¿cómo se llaman las vacunas? O sea, país unificado para hacer compras conjuntas de máscaras, de balones de oxígeno, o sea, la unión hace la fuerza. Y lamentablemente, por Brunei o por Tonga o por las Islas Seychelles o por Malasia, con los cuales prácticamente no tenemos comercio, nos hemos olvidado de Bolivia, de Ecuador y de Colombia. Es impresionante. O sea, honestamente me parece increíble que Brunei pese más que Colombia, que Malasia pese más que Ecuador. Entonces, no. O sea, yo creo que acá hay un grave problema que tiene que ser analizado, pero por lo menos yo veo una luz. Y esta luz no es Perú, lamentablemente. Esta luz se llama Colombia, que visto que, uno, el gobierno colombiano, que ahora tiene la presidencia pro tempore, está haciendo un esfuerzo muy importante de sacar adelante esto. Y eso es una cosa que honra a Colombia. Y por otro lado, veo que hay un secretario general, también colombiano, que está ayudando, y noto por parte de Bolivia una actitud de apertura, noto por parte de Ecuador una actitud de apertura también. Ojalá que pudiéramos decir lo mismo de Perú. Y ojalá que el Perú coadyuve con este esfuerzo y que pensemos una vez más que el proceso de integración es una plataforma para la pequeña y mediana empresa de nuestros países. Y en segundo lugar, que no se olvide que el proceso de integración es el mejoramiento sostenido del nivel de vida de los habitantes. Y los habitantes somos nosotros, los consumidores, son los empresarios, y las decisiones no las pueden tomar un grupo de burócratas encerrados en oficinas. Y ellos no pueden decidir qué cosa es lo que es correcto y no lo es. Muchísimas gracias por la invitación y por la entrevista.
Muchísimas gracias a usted, doctor, y gracias al Club ONU San Marcos también por habernos permitido compartir esta grata entrevista que esperamos sirva de reflexión a todos los oyentes. Gracias.